es el gran yo soy, bendito Dios. Dáselo fuerte a Él. Que es digno de toda alabanza, de toda adoración. Es el todopoderoso, el gran yo soy. Y lo mejor de todo es que no solamente nos dio salvación y vida eterna a través de su Hijo Jesucristo, sino que nos hizo sus hijos, coherederos en Cristo Jesús del reino de los cielos. Gracias, Padre, bendito Dios. Aleluya. Estamos felices, gozosos, contentos, porque Dios es bueno y bueno en gran manera. Y sus planes para nosotros son preciosos y son perfectos, buenos, agradables, perfectos para cada uno de nosotros. Muy bien, ay, bendito Dios, con este ambiente, esta atmósfera de adoración, le dan ganas a uno de seguir adorando, seguir alabándolo, exaltándolo, ¿verdad? Qué hermoso es. Muy bien, bueno, vamos a comenzar la palabra, el mensaje. La semana pasada habíamos comenzado hablando de lo que eran los sueños y los propósitos de Dios en cada uno de nosotros. Decíamos que cuando tú tienes un sueño y viene de parte de Dios, significa que es parte de sus planes en ti. Hay sueños que nosotros podemos tener que no necesariamente vienen de Dios, ¿verdad? Pero conforme va pasando el tiempo y tú vas creciendo y madurando y entendiendo y conociendo a Dios, te das cuenta de las cosas que vienen de Dios y las que no vienen de Dios. Tú sientes paz cuando tienes un sueño, un proyecto y un plan y que lo quieres llevar a cabo. Tú sientes paz, sientes gozo, sientes cómo vas avanzando. Eso viene de Dios. Y hay otras cosas que Dios te va a ir, ahora sí que como un filtro, ¿no? Cuando uno empieza a quitar en el arroz, por ejemplo, cuando uno empieza a sacar cosas, cuando limpia. Bueno, ahora ya vienen los paquetes, ¿verdad, pastor? Ya vienen los paquetes listos para... En 5 minutos lo pones y está listo. Pero antes, cuando venían los paquetes de arroz, todavía traían el granito sucio, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi mamá, mis abuelitas, se ponían a limpiarlo. Hay que limpiar el arroz o los frijolitos, ¿verdad? Hay que separarlo, limpiar las piedritas, porque si no, ahí mordían la piedra. Entonces, de esa forma Dios va limpiando, sacando, ¿verdad? Lo que no viene de Él. Lo que sí viene, obviamente se queda y empieza como un sueño y empiezas ya a verlo como un plan. Pero más allá que eso, esto es un propósito de Dios en tu vida, ¿verdad? Entonces, por eso esta semana hemos puesto el mensaje discernimiento y propósito, porque hay una palabra clave que es discernimiento, ¿verdad? Desde antes de nacer, desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra que ya Dios pensó en ti, te tenía un plan, te tenía estrategias, te tenía un propósito. Y lo mejor es que ha puesto en ti todas las herramientas, todo lo necesario, todo lo que Él sabía que ibas a necesitar para cumplir ese propósito. Así que ya puso en ti las herramientas. Ahora, aquí el chiste es, la comisión nuestra es averiguar qué es ese propósito, cuál es el plan de trabajo. Hay una palabra que se llama discernimiento, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué significa. Muy bien, quiero comenzar en Primera de Reyes, capítulo 3, versos del 8 al 9. Primera de Reyes, capítulo 3, versos del 8 al 9. Fíjate lo que dice. Aquí está Salomón. Salomón heredó el reino de su papá David, el rey David. Entonces, Salomón vio el tamaño del compromiso que estaba enfrente de él. Y fíjate lo que le dijo a Dios. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Está hablando aquí Salomón. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. O sea, Salomón dijo, caray, el compromiso que tengo encima es grande. Tengo que estar a la altura, tengo que estar a la medida, porque aquí no se trata nomás de que ya llegué, ya soy el rey y quiero que todo el mundo me diga, véngase mi rey, ¿verdad? No, tenía él que estar a la altura y eso él lo comprendió. Ahora, ¿qué iba a hacer? ¿Qué fue lo primero que hizo? Da pues, número 1, le pidió a Dios. Sabía que de él no dependía. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para, que dice aquí, discernir
para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? O sea, Salomón de entrada vio el tamaño del compromiso, que el pueblo de Israel era enorme, numeroso, muy grande, y vio que en sus capacidades él no podía gobernar, no iba a tener sabiduría, no iba a poder tomar buenas decisiones. Él vio que en sus propias fuerzas no iba a poder. Entonces hizo lo correcto, pedir a Dios: da pues a tu siervo corazón entendido, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, que yo pueda entender, Dios mío. Eso agradó a Dios. Eso agradó a Dios. Entonces, si leyéramos en la escritura más adelante, dice, Dios se agradó y le dijo: puesto que no me pediste, ¿verdad?, a tus enemigos, o sea, no me dijiste mátalos, acaba con mis enemigos, sino que me pediste sabiduría, ni me pediste riquezas, sino sabiduría y discernimiento para distinguir. Entonces todo lo que me pides, discernimiento, sabiduría, pero también las riquezas y paz en el reino. Durante todos los años que reinó Salomón hubo paz en el reino. Así que, como decía, Dios nos asignó a un propósito grande, ¿verdad?, para nuestra vida. Ahora aquí el plan y la estrategia no te lo va a dar así de una. Se nos tiene que ir revelando. Debes irlo descubriendo y sobre todo tener el discernimiento de por dónde caminar para llegar a tu destino. Y es tuyo porque Dios te lo puso. No porque a mí me dio la gana, yo quiero ir para allá, sino que yo tomo el propósito de Dios en mi vida. Es aquí donde comienza esa lucha interna de decir: voy a hacer lo que yo quiera, voy a seguir el plan que yo quiero, voy a seguir el sueño que yo quiero, el propósito que yo quiero, o lo que Dios ha puesto en mi vida, y seguramente va a ser mucho mejor que lo que yo puedo pedir. Porque lo primero que el ser humano necesita, una persona sin Dios, sin temor a Dios, sin entender y aceptar que necesita de Dios, una persona dice: yo con dinero ya la hice, ¿verdad? Con plata, con dinero ya, eso es todo lo que yo necesito, lo demás es lo de menos. Con que haya billete, con eso ya. Entonces toda su vida se la pasan trabajando y haciendo lo que sea para conseguir plata, para conseguir dinero, billete, porque piensan que con eso ya cumplieron su propósito y ya pueden descansar en paz. Really, ¿verdad? Really. Yes. Nada más falso que eso, nada más falso que eso. Entonces una persona con entendimiento que dice: Dios mío, yo sé que tú tienes un plan para mí, y no solo para mí, sino para mi familia, mis descendientes, mis hijos, mis nietos, mis generaciones. Entonces, mi tarea es averiguar, meterme con Dios: Señor, ¿cuál es el propósito que tienes en mi vida? ¿Hacia dónde quieres que me dirija? ¿Y cuál es el plan de vuelo? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Lo que pasa es que uno está acostumbrado al microondas, que le picas 30 segundos para que se te caliente la sopa. Ya, dime, Señor, dime, ya, aquí estoy. Pero Dios no funciona así. Para empezar, Dios no está metido en el tiempo, el espacio de nosotros. No, Él vive por encima del tiempo. A eso se le llama tiempo cronos al de nosotros, al de Él es tiempo kairos, sus tiempos establecidos. Por ejemplo, el Señor Jesús no nació en el día ni el año que pasó, que ocurrió. No, Él tenía una agenda divina en el tiempo de la dispensación de los tiempos, se dice la palabra. En la dispensación de los tiempos. Entonces, de igual forma, contigo y conmigo, Dios ha puesto desde antes que nacieras, desde antes de la fundación del mundo, ya te tenía pensado, ya te tenía en su corazón, tenía un plan, una estrategia. Pero lo hermoso de todo esto es que dentro de este plan y estrategia te ha dado libre albedrío, como explicaba la semana pasada, en semanas anteriores. Aquí hay parte que nos corresponde a nosotros. No somos máquinas.
que necesitan que el operador las prenda y la apague, ¿sí? Porque una máquina solita no va a prender. La cortadora de zacate, qué rico fuera que ella sepa cuando ya el césped, el pasto está crecido, y ella solita va y corta y te avisa, ya lo corté. Qué rico sería, ¿no? Pero no, uno tiene que ir a operarla, es una máquina. Nosotros no somos máquinas. Dentro de este plan divino, de este plan eterno que Dios tiene para nosotros, nos dio libre albedrío. Entonces, dentro de ese libre albedrío, nosotros tenemos que ir y averiguar, Señor, yo quiero saber cuál es el plan, yo quiero ver, muéstrame lo que viene, muéstrame la estrategia, muéstrame qué es lo que tienes para mí, ¿verdad? Uno tiene que buscar y meterse con Dios. Muy bien. Entonces, es importante saber que Dios ya nos equipó con todo lo necesario para cumplir este compromiso. Ya, todo lo necesario. De hecho, cuando Salomón le pide al Señor, da pues a tu siervo, claro que Dios sabía que iba a necesitar sabiduría y discernimiento. Dios ya lo sabe. ¿Tú crees que le sorprendió a Dios? ¡Wow! Y ahora me está pidiendo. Dios ya sabía y ya se lo había dado. Lo que pasa es que ¿a quién nos corresponde pedirlo? A nosotros. A nosotros. Señor, dame discernimiento, dame sabiduría, muéstrame. ¿Para qué? Para que haya una interacción entre padre e hijo. Entre padre e hijo. La relación, los que somos padres los que son hijos, ¿verdad? La relación entre padre e hijo, sabemos que una relación no es fría, no es de que, pues llegas tú y ya te dejó tu papá ahí, no sé, los $20 de lunch. O ya te dejó listo aquí y nunca lo ves, no, o sea, tú llegas, oye papá, necesito tenis nuevos, vamos mijo, el hijo pide, el papá sabe, el papá ya vio que necesita tenis nuevos, pero quiere que el hijo venga. O sea, el papá por lo general no llega, mira mijo lo que te compré, me fijé que ya necesitabas tenis y aquí te traje unos nuevos. No, el hijo tiene que pedir, el hijo pide. Papá, necesito tenis nuevos, ya traigo las suelas rotas, etcétera. Claro que sí, hijo, vamos. Ese es el tipo de relación que Dios ha diseñado para con nosotros, sus hijos. Da pues a tu hijo, a tu siervo, dame sabiduría. Muéstrame, Señor, discernimiento. Amén. Muy bien. Entonces, el discernimiento es lo que nos permite tener una comprensión adecuada, un entendimiento, una comprensión adecuada para hacer juicios sabios. O sea, interiormente, tú en tu mente, en tu corazón, hacer un juicio sabio. Es como un nivel elevado de pensamiento crítico. O sea, todas las personas pensamos, ¿verdad? Bueno, se supone, todos pensamos. Entonces, se supone que es un pensamiento elevado, mayor, que puede hacer una crítica y un juicio, de distinguir, de discernir lo que es y lo que no es, lo bueno o lo malo, la vida y la muerte, lo que conviene, lo que no conviene, discernimiento. La definición del diccionario de discernimiento es discriminación, pero no lo que ahora todo el mundo anda, ¡ay, la discriminación! No, sino discriminación, agudeza de juicio y comprensión. O sea, separar lo que es y lo que no es, tener esa capacidad. Eso es discernimiento. El discernimiento es similar a la sabiduría, pero nos ofrece un enfoque más directo, más preciso, más específico, ¿verdad? O sea, en otras palabras, tienes sabiduría en cosas específicas para entender, discernir lo que sí y lo que no. Y dentro de eso también entran los tiempos. Tiempo de comprar o tiempo de vender, tiempo de casarte, tiempo de mudarte, tiempo de comprar casa, tiempo de establecer un negocio. ¿Sí? Porque si no, abres un negocio donde y vendes conchitas de mar en una zona donde hay playa. O sea, no te pones a vender conchas de mar, una tienda de estas donde la gente las puede agarrar ahí, ¿no?
o te pones a vender tacos de carne en Cuaresma, donde la gente no come carne. Es decir, hay que tener discernimiento de las cosas, de los tiempos, del lugar, tiempo, espacio, ¿verdad? Ese es el discernimiento. Entonces, el discernimiento puede ayudarnos a descifrar lo correcto de lo incorrecto, ¿verdad? La verdad y de la falsedad, lo que es verdadero, lo que es falso. De hecho, la Biblia nos deja muy en claro que el discernimiento es algo que todos debemos desear y pedir para poder entender la palabra de Dios. Discernimiento, discernir, porque un maestro de religión que estudia el Corán, que estudia la Biblia, que estudia otros libros, ¿verdad? Tantos dioses, tantas religiones que hay, en Hare Krishna, y empieza a estudiar tantos libros, ¿no? Y la cienciología, etcétera, solamente lo ve desde el punto de vista como maestro de religión, de que la Biblia dice esto y hasta ahí nada más, ¿verdad? Como sale en estos canales de Discovery Channel y History Channel y hasta CNN, ahí tenía un reportaje anoche buscando a Jesús. O sea, ellos lo ven desde el punto de vista científico e histórico, buscando evidencias. No hay ninguna evidencia de que existió el reino de Salomón. No hay ninguna evidencia de que ellos buscan evidencia, ¿sí? No, de esa forma jamás vas a entender la Biblia, la palabra de Dios. Debemos de tener discernimiento. ¿Quién te da el discernimiento? El Espíritu Santo de Dios, para poder entenderla, comprenderla. De igual forma, en nuestra vida diaria, si nosotros esos planes que Dios tiene para nosotros no los entendemos, no sabemos, entonces vamos a estar cometiendo errores, torpezas, haciendo y tomando decisiones cuando no correspondía, ni a la dirección que te tocaba, ni en el tiempo que te tocaba, ¿sí? Es decir, cuando tú tomas un autobús que vas de aquí del Paso, Texas a San Antonio, ¿verdad? Tomas el autobús correcto y a la hora correcta, y tu ticket te dice, sale a las 8 de la mañana del Paso a San Antonio, 8 de la mañana. Entonces tú no llegas a la estación de autobús y tomas el primer camión que ves, el primero, pues es este, y nada, que ese autobús te lleva para Los Ángeles, ¿verdad? Te vas a ir a otro destino completamente diferente. No tuviste el discernimiento de ver que ese no era el destino que tú llevabas. Entonces, nuestras mentes humanas no entienden las escrituras en el discernimiento que viene del Espíritu Santo. La mente humana no va a entenderlo. De igual forma, la mente humana solamente se va a guiar por los 5 sentidos, por tus experiencias, por lo que tú crees, por lo que te dijeron, y muchas personas lamentablemente toman decisiones en base a estas fuentes, la experiencia, mis sentidos, lo que dice la tele, y me adelanto. El famoso dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. O sea, aquel ya le dieron matarile Aguilerón, ya lo recortaron, ya lo corrieron, ya lo descansaron. Ah, pues seguramente sigo yo. Ya me voy a preparar porque ya sigo yo en la fila. En ninguna manera. No. Si pensamos así, entonces nos vamos a hacer del montón. Como todos, común y corriente. Y Dios no quiere que seas del montón, común y corriente, ¿verdad? Lo que quiere es que seas un hijo de Dios, un enviado, un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Y como embajador, te tiene una misión y un propósito. Y esa misión y ese propósito tiene estrategia, tiene herramientas que te ha dado, lo necesario, los recursos en todas las áreas. En sabiduría, en discernimiento, en finanzas, en salud, en todas las áreas. Pero debemos dar testimonio, ¿verdad? Debemos estar alineados con Él, en una relación, una comunión íntima diaria. ¿Por qué? Porque entonces, si mi propósito es uno y está en Dios, y hay un plan, y hay una estrategia, y yo quiero seguir ese plan y estrategia, lo lógico, ¿verdad?, sería que yo me mantenga conectado a la fuente, que me mantenga conectado al que me envió, al que me llamó, me salvó y ahora me está enviando a cumplir un propósito.
Hay gente que conozco, muy religiosa, ¿verdad? Yo ya lo que quiero es que me lleve el Señor. Ya, ándale pues qué suave. Y todos los demás que se vayan al infierno, pues vaya a ellos por pecadores. Si Dios te llamó a llevar la palabra, el mensaje, te dio sazón a ti diferente al mío. Tu manera de hablar, tu manera de expresarte, tu manera, quizá en idioma. Mi primer idioma es el español. Quizá tu primer idioma es el inglés. Entonces tú le vas a hablar a la gente que no habla español, ¿verdad? A cada uno nos dio características, sazones, dones, talentos y propósito. Entonces yo no puedo decir, Señor, ya llévame, ya me quiero ir. Este mundo está terrible, ya me quiero ir. Quiero ver las calles de oro, el mar de cristal, mi morada que me... Todavía no es tiempo. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Pero hay un tiempo específico, lugar específico, gente, personas específicas que Dios ha asignado a tu vida. Si a ti te dio dones, por ejemplo, un don de enseñanza, enseñar a otros, y se te da el aprender, no te quedes con el conocimiento que adquiriste, enséñalo a otros. Si ya se te reveló la palabra, enséñala a otros. Entonces luego dices, ¿por qué a mí siempre vienen y me preguntan? Pues yo quién soy. Pues claro, Dios te ha dado ese don para que tú enseñes a otros. Es un propósito. Si Dios te ha prosperado en las finanzas, eres un empresario que le ha ido súper bien, abrió una sucursal y abrió otra y otra, ya tienes una cadena, ¿verdad? Tiendas, sucursales, cualquier sea tu rubro. ¿Y para qué Dios me llamó tanto dinero, tanto poder económico? Para que tú ayudes a expandir el reino de Dios con tus diezmos o ofrendas, sembrando, ves necesidad y das. En cada uno de nosotros Dios nos dio una asignatura, ¿verdad? De hecho hay 5 ministerios que el Señor Jesús dejó. El apostolado, apóstol, y no son apóstoles de los inspiracionales que están en la Biblia. Los apóstoles que están acá en la Biblia escribieron la Biblia y está sellado. El libro de Apocalipsis selló la escritura. Pero realmente la palabra apóstolos es enviado, ¿sí? Enviado a abrir congregaciones, a abrir iglesias, como lo que hacía Pablo precisamente. Apóstol, maestro, pastor, evangelista, profeta, ¿verdad? Apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor. A cada uno nos dio una unción diferente, una comisión diferente, ¿verdad? Hay gente que no tiene paciencia y ama a Dios, pero no tiene paciencia para estarte escuchando. Hay gente que ama a Dios y no tiene paciencia con los niños. Hay personas que aman estar con los niños, les tienen paciencia, les ponen juegos, los entretienen y con un globo, fácilmente con un globo los entretienen. Hay otra persona que no tienen esa paciencia. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que hay un propósito muy importante en tu vida y en mi vida, cada uno de nosotros. Nos dio capacidades, herramientas, nos dio dones, talentos, recursos, todo lo necesario. Entonces, el día que estés frente a frente al Señor, cara a cara, ¿qué le vamos a decir? Señor, cumplí mi sueño, mi propósito, hice mucho billete, tenía 10 sucursales de mi negocio, me casé 5 veces, porque pues yo era un hombre mujeriego, me gustaban mucho las mujeres, Señor, ¿qué quieres? Viajé mucho, mi propósito en la vida era conocer el mundo entero, todos los continentes, los países. Y Dios te va a decir, bueno, y el propósito en mí, los dones, los talentos, lo que te di, ¿qué pasó? Ay, no, pues no tuve tiempo, no, la verdad no entendí lo que querías decirme. Qué mal sería eso, ¿no? Lo mejor es que estemos cara a cara frente a Dios y nos diga, buen siervo, entendiste, discerniste los tiempos, discerniste el propósito, el plan, y aparte de todo eso, nos va a bendecir a nuestras generaciones. El día que tú y yo no estemos, nuestros hijos, nietos, bisnietos, tus generaciones, sé que esa bendición continúa. De hecho, yo siempre digo que nuestros hijos son el pretexto de Dios para seguirnos bendiciendo, para continuarte bendiciendo, porque tanta bendición que te quiere dar no alcanza para tu vida, para los 70, 80, 90 años que vas a vivir sano, fuerte,
con tu mente al 100, con recursos, finanzas, en el nombre del Señor Jesús lo declaro, ¿verdad? Tanto que te quiere dar, no le alcanza a tu vida para llenar todo lo que te va a dar. Te lo sigue dando con tus hijos y tus nietos. Tanta bendición a ti solito no te alcanza. Entonces hay que estar pilas, pilas con ojos abiertos, como dicen por allá en Colombia, mosca. Mosca, pilas, ¿verdad? Señor, ¿cuál es el propósito que tienes para mí? ¿Cuál es el plan? Dime, indícame. ¿Quién me va a dar el discernimiento? El Espíritu Santo. Busco más. Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Espíritu de Dios, no te contristes, no quiero apagarte, quiero que estés encendido. Quiero estar en fuego santo, para entender y ver las cosas, discernir. Así que yo no dependo de la situación que está pasando allá afuera, del mundo, de lo que pasa. Soy prudente, soy sabio, ¿verdad? Prudente como serpiente, como dice la palabra. Pues sí, hay que ser prudentes. Tampoco vas a ir y te pones enfrente del tren. Al cabo el Señor me va a salvar. Hay un gran propósito en mi vida. No, hay que ser prudentes, sabios, ¿sí? Pero entendiendo que Dios tiene un plan más grande para ti. Un propósito grande para ti. Y envía a los ángeles celestiales alrededor tuyo para que te ayuden, te impulsen. Tú no le pides a los ángeles, le pides a Dios Padre, Señor. Envía a tus ángeles alrededor mío. Fuego vallado divino, fuego santo alrededor mío, de mi casa, de mi familia, para que me ayuden a avanzar, ir en pos, en pro de ese propósito. Ayúdenme. Tienes un equipo que te va ayudando. Al que más le interesa es a Dios que cumplas ese propósito. Porque muchas veces uno anda... Y Dios, ándele, mijo, vamos. Entonces, lo primero que nos llama la atención, obviamente, es lo material, el carro, la casa, las finanzas, el marido, la mujer, ¿sí? Pero más allá es un propósito grande en Dios. Eso es lo que tenemos que buscar. Y lo demás, Señor, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar, para entender. Y lo demás va a venir, todo lo demás te lo va a dar. Aleluya, bendito Dios. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver qué dice 1 Corintios 2:14. Fíjate nada más lo que dice la palabra preciosa de Dios. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Alguien que no tiene el Espíritu, que no cree, el hombre natural que anda en la carne, en la carnalidad, no va a entender esto que te estoy explicando. Se va a ir por Dow Jones, por CNN, por lo que está pasando, por lo que dicen las estadísticas. Por ahí se va a ir y toma decisiones en base a estas circunstancias. Las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Cuando tú y yo le hablamos a un incrédulo que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito, busca ese propósito y nada ni nadie te va a parar, dice: ay, tú estás loco. ¿De cuál te fumaste? ¿Estás loco? No. Deja esos sueños guajiros. Pon los pies en la tierra, ve la realidad. ¿Que no ves lo que está pasando? Pues sí lo veo. Pero yo no soy parte de eso. Yo soy parte de un plan divino de Dios. Yo en mi casa serviremos al Señor, como decía Josué. Yo en mi casa serviremos al Señor, porque hay un plan precioso de parte de Dios para nosotros. Son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Todo esto que te estoy hablando es espiritual, pero se pasa al plano natural. Empezó en el espíritu, como siempre ha sido desde un principio, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, hebreos. ¿Sí? Dios es el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Ya las hizo en el espíritu y luego se manifiestan. Entonces, porque para eso locura, pero porque se han de discernir espiritualmente. En el espíritu tú disciernes, tú ves, y Dios te permite ver más allá, ¿verdad? Conforme tú estés listo, estés maduro, empieces a crecer en tu relación, Dios te muestra hacia dónde vas, te muestra el camino. No es de una, como dije en un principio. Ten, ahí está, aviéntate, esto es la asignatura de ágico, y esto cómo lo voy a hacer. Pues cómo, Señor, está muy grande para mí. ¿Qué le pasó a Salomón? Lo primero que pidió, que le dimos hace un rato, ¿verdad? Señor, dame discernimiento, dame sabiduría, ok, y yo me aviento.
te lo voy soltando, te lo voy soltando, te lo voy soltando. Muy bien, ay bendito Dios. Híjole, se me está viniendo el tiempo encima. Muy bien, vamos a ver algunos casos de la Biblia donde Dios les dio asignatura. Algunos de los personajes de la Biblia que podemos leer aquí. Vamos a comenzar con Moisés. Les dio una asignatura y empezaron a hacer todo, pero por falta de discernimiento no cumplieron finalmente el propósito. Fíjate nada más. Vamos a ver en Números capítulo 20 del 7 al 12. Vamos a ver. Vamos a ver Números capítulo 20 del 7 al 12. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo. En esa época estaban en el desierto. Duraron 40 años. La gente se quejaba, murmuraba: tenemos sed, tenemos hambre, tenemos frío, tenemos calor. Y dale, y dale, ¿verdad? Molones, dale. Hasta que Moisés tenía un carácter que dice la Biblia que Dios lo fue amansando. Él después se volvió el hombre más manso, pero fíjate en un momento dado lo que pasó. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, ¿verdad? Que eres sacerdote. Y hablad a la peña, la roca que los seguía ahí en el desierto, a vista de ellos, para que todo el mundo vea. Y ella dará agua. Anteriormente, ya le había pedido al agua, había golpeado a la roca y le había dado agua. Ahora, no creas que fue un chorrito. Se cree que eran en promedio más o menos unos 3 millones de personas. De los israelitas que iban, el pueblo hebreo que iban saliendo de Egipto. Entonces eso no era un chorrito de agua, ¿verdad? Una llave que le abrieron y le daba un vasito. Era bastante para alcanzar a cubrir toda esa multitud de gente. Entonces, pero en esta ocasión, fíjate la instrucción: hablar a la peña a vista de... háblale, no pégale, háblale a la roca. ¿Quién es la roca? A ver, ¿quién es la roca? Cristo. Háblale a la roca. Háblale a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua para que el pueblo de Dios tome agua. Y les hacerás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, ya enojado, les dijo: oíd ahora, rebeldes, mugrosos, cómo fastidian, me tienen harto. Les dijo: ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces, fíjate nada más, hizo Moisés su mano, alzó Moisés su mano, ¿y qué dice aquí? Golpeó la roca. Cuando que anteriormente el Señor le dijo: háblale a la roca. Pero ¿qué hizo? Golpeó la roca. No tuvo el discernimiento. Moisés, el mismo Moisés, que subió al monte, que bajó con las tablas de los mandamientos, que escribió los 5 primeros libros, los libros de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, con todos los mandamientos, con estatutos, leyes, ¿verdad? Que hasta hoy en día aquí los tenemos presentes. O sea, ese mismo Moisés que vio a Dios arder en la zarza, ese mismo Moisés le faltó discernimiento, que sacó al pueblo de Dios, al pueblo hebreo de Egipto, que vio cómo Dios abrió el mar, cómo pasaron en seco, cómo volvió a cerrar las aguas para que el ejército de Faraón no los alcanzara. Cómo los cubrió en el desierto una nube. Tenían calor, una nube. Tenían frío, en la noche una columna de fuego. Tenían hambre, el maná. No, ya no queremos pan, mucho maná, mucho pan. Bueno, unas codornices, carnita, ándale pues. Dice la palabra que les dijo: van a comer hasta que les salgan por las narices carne. Y así fue. Se saciaron, se hartaron de carne. O sea, vieron maravillas. Sus guaraches, sandalias no se rompían, no se podrían, no se envejecían. Su ropa no se... O sea, milagros sobrenaturales. Y una sencilla instrucción, no tuvo el discernimiento. Y fíjate lo que le costó. Le dijo:
Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y no fue una, 2 veces. ¡Pum! ¿No sale? A ver, como que no le di muy fuerte. ¡Muy! Otra vez. Y salió, claro, Dios respondió. Pero no fue la instrucción que le dijo. Entonces dice 2 veces. Y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová, ay, nanita, ahí viene. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí, no entendiste, no creíste y no entendiste y no tuviste el discernimiento para sacrificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis tú, Moisés, tú, Aarón, a esta congregación, ¿dónde? En la tierra prometida. ¡Ay, santo! Todo lo que hizo Moisés, todo lo que pasó, todo lo que trabajó, lo que Dios hizo a través de él, a final de cuentas, no llevó al pueblo a la tierra prometida. Lo tuvo que hacer otro. ¿Quién lo hizo? Josué. Josué tomó el mando. A final de cuentas, porque le faltó discernimiento. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Otro caso también tenemos en 2 de Samuel, capítulo 11. El rey David, 2 de Samuel, capítulo 11, del 1 al 5. Vamos a leerlo acá. 2 de Samuel, capítulo 11, del 1 al 5. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo, fíjate, en el tiempo que los reyes salen a la guerra. Había un tiempo específico en que los reyes salían a la guerra. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y citaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Santo Dios. O sea, era el tiempo de la guerra, pero el rey David se quedó en su casa, no fue. Era el tiempo en que los reyes iban a guerra, iban, conquistaban, ponían orden, ponían bandera, conquistaban reino. Pero no, él se quedó muy a gusto. Dijo: no, no vayan ustedes, me quiero quedar. Peligroso, peligroso. Fíjate lo que pasó. El número 3 dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real. Y vio delante del terrado a una mujer que se estaba bañando. Ándale. En vez de irse a la guerra, se quedó ahí a espiar. Hoy en día estaba en internet ahí viendo a ver qué encontraba, viendo videos de YouTube o viendo de Facebook a ver qué encontraba por ahí. Que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Uy, en vez de andar en la guerra conquistando, mandó a sus siervos, se quedó muy a gusto y paseando por ahí. ¡Ah, caray! Se encontró con una chica muy hermosa que se estaba bañando. ¡Santo Dios! Entonces dice: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: ¡hey! Es casada. Se llama Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías. Casada, tiene marido. Ah, caray, pero pues está muy bonita la muchacha. Pero es casada. Pero está muy bonita. Un detallito. Tiene sus ojotes. Bonita. Pues el pequeño detalle de que está casada, pero pues eso se arregla. No hay problema, ¿verdad? Entonces dice: y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, la mandó llamar. No le importó que le dijeron que era casada, la mujer de Urías, el heteo. Y se durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia. O sea, hizo mal. Pues como era el rey, pues no le quedó de otra. Sí, mi rey, pues ni modo. Lo que el rey diga, lo que el Señor diga. Soy casada, no importa. ¿Verdad? Yo soy el rey. Y se regresó a su casa la chica. Pero ¿qué creen? Concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Salió embarazada la niña. Se metió con una mujer casada. ¿Qué le gustó? No le importó y encima la dejó embarazada. ¿Qué tenía que estar haciendo David allí en vez de andar en la guerra conquistando lo que se le había llamado a hacer? Entonces David envió a decir
a Joab enviar a Urías el Eteo, y Joab envió a Urías a David. O sea, lo mandó llamar, y después David diseñó un plan con premeditación, alevosía y ventaja de que lo mandaran durante la guerra, lo mandaran al lugar más peligroso y lo dejaran morir para quedarse con la muchachita, ¿verdad? Sí, el rey David hizo eso. El ungido de Dios, el que el Señor escogió, hizo eso. Se desenfocó, no tuvo discernimiento, no entendió lo que estaba haciendo. Resultado de esta historia. Sí, Betsabé tuvo a su hijo, pero el bebé murió. Fue un gran dolor para David. Claro, fue un hijo mal concebido. Viene Natán, el profeta, y le hace saber a David: hey, lo que hiciste, mira, mandaste matar al esposo. Y le da una parábola, ¿verdad?, de un rico que tenía muchas cabras, animales, ganado, y va con el pobre y le quita la única ovejita que tenía. Y el que hizo eso, pues tú, mi rey, dijo, tú le quitaste la única oveja a ese pobre. Entonces, conclusión de esta historia, pues no terminó bien, le faltó discernimiento. Bendito Dios que se arrepiente y las cosas se componen, ¿verdad? Entonces esos dos casos están muy claros, donde Dios te llamó, tienes un propósito, tiene un plan para ti, pero cuando falta el discernimiento, vienen los errores. Cometemos errores. Luego, uno más. En Lucas capítulo 1 del 13 al 20, Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Fíjate nada más. Lucas 1 dice: pero el ángel le dijo a Zacarías, que era el papá de Juan el Bautista: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Estaba estéril Elizabeth, que era prima de María, la mamá de Jesús. Entonces, y llamará su nombre Juan. Le dijo un ángel, se le apareció, porque Zacarías era sacerdote y en ese año le tocaba ir a ministrar al Señor, entrar al lugar santísimo. Dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Describiendo quién sería Juan el Bautista. Aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Él y delante de él. O sea, Juan el Bautista va a venir delante del Señor, va a venir antes del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías. Dios le va a dar el espíritu a tu hijo, Zacarías. Va a hacer esto, va a venir antes del Señor, del Mesías. Dios le va a dar el espíritu de Elías, del profeta, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes, en la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, le estaba dando el propósito del hijo a Zacarías. Ahí va Zacarías. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. No, pues ¿cómo? Yo no creo. No le creyó al ángel. Y dice el 19, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Se le apareció Gabriel, el ángel Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte, a decirte todas estas cosas. Y darle estas buenas nuevas. Y ahora, por cuanto no creíste, no tuviste el discernimiento, quedarás mudo. Lo dejó mudo durante todo el embarazo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. No tuvo el discernimiento Zacarías. El ángel lo dejó mudo. ¿Por qué? Porque si no, Zacarías iba a abortar el propósito de Dios en ese muchachito, que sería Juan el Bautista, que iba a abrir camino, voz que clama en el desierto: arrepiéntanse, arrepiéntanse, yo estoy abriendo camino para que venga el Mesías. Ese era el propósito de Juan. Zacarías, su papá, no lo entendió, no tuvo discernimiento, y el ángel lo dejó mudo
porque si no, iba a echar a perder la sopa, iba a echar a perder el propósito, ¿verdad? Vamos a ver un caso más, ya vamos cerrando. El caso de María, la Virgen María. Vamos a ver en Lucas ahí mismo, pero del 30 al 39, capítulo 1 del 30 al 39. Fíjate la diferencia del discernimiento que tuvo María. La diferencia con Zacarías. Ella sí tuvo discernimiento. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Se le aparece el ángel a María y dice, ¿qué salutación será esta? ¡Wow! ¿Por qué vienes a mí? No temas, dice, has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Cómo? Jesús. Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Venía por el árbol genealógico, la línea generacional de David. Entonces tenía derecho a el trono, aquí en la tierra, el trono de David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aleluya. Le da el mensaje nada más y nada menos. Ahora, María pudo haber reaccionado igual que Zacarías. Yo, no, hombre. No. Ay, a mí esas cosas me dan miedo, no. ¿Verdad? Y hubiera dicho que no, yo no quiero. No. Si no hubiera tenido el discernimiento, ella discernió, entendió. Dijo entonces María, dijo al ángel, ¿cómo será? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ah, ok, ya entendí, dijo María. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, nada más y nada menos. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Nomás le faltó decir a la que nomás que Zacarías no creyó. Tuve que dejarlo mudo a Zacarías. ¿Que te dejo mudo a ti también? No. Yo sí te creo. Yo sí entiendo. ¿Verdad? También ha concebido en su vejez. Y este es el 6º mes para ella. La que llamaban estéril. Ay. Y luego dice el 37, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, fíjate lo que respondió María. He aquí la sierva del Señor. Aquí está tu sierva. Ella sí tuvo discernimiento. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo tu plan, tu propósito en mí, porque va a venir el Salvador a través de mí. Tú me escogiste. Hágase con tu sierva conforme a tu palabra y tu plan. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y ahí conocemos la historia. María pudo haber dicho no, yo no quiero, yo no creo, es asustarse e irse. Cuando una persona dice que no, o no entiende, bueno, no era María, hubiera escogido a otra mujer, otra virgen, pero dijo sí, y tuvo discernimiento, entendió, y dijo sí, hágase con tu sierva, ¿sí? Hágase con tu sierva conforme a tu palabra, conforme a tu plan, a lo que tienes preparado. Sí, yo acepto, tengo el discernimiento y lo acepto. Y ya conocemos la historia, que de ahí nació el Señor Jesús. Entonces, fíjate, cuando no hay discernimiento, cuando sí hay discernimiento. De hecho, ya en el libro de los Hechos se empieza a describir todo lo que fue pasando, como Pedro, que era uno de los principales, uno de los encargados de expandir la iglesia, retrasó más de 10 años, 12 años, el crecimiento de la iglesia. Lo retrasó. ¿Por qué? Porque él no tenía discernimiento al principio. No se le había revelado que la iglesia era para todo el mundo, la salvación era para todo el mundo. El Señor Jesús les dijo, sí, lleven el evangelio, predicad el evangelio en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último rincón de la tierra, en todos lados. Pedrito, ¿qué estabas haciendo? No, nomás aquí, nomás nosotros. Entonces,
tuvo que venir un Saulo, antes de ser Pablo, tuvo que venir un Saulo a perseguir a la iglesia para expandirla, porque Pedrito no tenía el discernimiento. Ya después, al mismo Saulo, el Señor lo convierte en Pablo, y fue el que hizo los viajes misioneros, plantó iglesias. Ya después Pedro se puso las pilas y dijo, ah, caray, como que sí, ¿verdad? No, pues sí, sí es cierto, sí es para todos, y se le revela, ¿verdad? Ya empieza a ver y le manda a hablar a Cornelio. Por un lado, el ángel se le aparece a Cornelio, al centurión, y le dice, hey, tus diezmos, ofrendas y tus oraciones han llegado hasta el trono de Dios. Manda a llamar a un tal Pedro, ¿verdad? El ángel no le predicó, le dijo, manda a llamar a Pedro, porque esa es la asignatura de Pedro. Mándalo a llamar. Por su lado, a Pedro le dice, van a venir por ti, ve para allá. Y Pedro, ¿y yo cómo voy a entrar a la casa de un inmundo, de un idólatra, de un romano? O sea, todavía la religiosidad en él le impedía. ¿Y qué pasó cuando va a casa de Cornelio? ¡Ay! Se convierte él, toda su familia, los bautiza, son bautizados en el Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas, una cosa tremenda. Y Pedrito, que no se la creía, ah, caray, ya fue cuando dijo, no, pues sí. Como dijo ese gran filósofo mexicano, no, pues sí. No, pues sí, sí era. Sí era para todo el mundo la salvación. Cuando Pablo ya andaba viajando, ya andaba predicando. Entonces, Pedro fue asignado primeramente a la iglesia de Jerusalén. Pablo fue asignado a nosotros que no somos judíos. Nosotros que no somos judíos. Pablo es el apóstol de los gentiles. ¿Sí? Entonces, toda la doctrina dirigida a los gentiles viene de la parte de Pablo, que se le fue revelando. Amén. Entonces, ¿con qué te quiero dejar? Que es indispensable, es fundamental el discernimiento en cada área de nuestra vida, en cada parte de nuestra vida, cada decisión que vas a tomar, en cada proyecto nuevo, cualquiera que sea, el discernimiento. Y de hecho, ahora que hay tanta crisis, el discernimiento es la mejor herramienta. Es lo mejor que puedes tener. ¿Qué hacer? ¿Qué hago? ¿Qué compro y qué vendo? ¿Qué negocio hago? ¿Qué tengo? ¿Por dónde me voy? ¿Cómo hago para poder salir adelante? Señor, dame ideas creativas. Señor, contactos divinos. ¿A quién le llamo? Y así como a Cornelio le dijo, manda a llamar a Pedro. Y a Pedro le dijo, te van a venir a buscar. Así va a haber empresas, va a haber empresarios que van a decir, mándale llamar a Osvaldo. ¡Aleluya! Mándale llamar a Donato. Mándale llamar a Roberto. Mándale llamar a Juan. Los necesitamos. Y tú debes de tener el discernimiento para ir y cumplir y ayudar. Lo que otros no pueden hacer, tú sí lo vas a poder hacer. Porque para eso Dios te llamó. Para eso te ha equipado, te ha dado herramientas. Así que la clave es el discernimiento de los tiempos, lugares, personas, plan, estrategia. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Por dónde comienzo? ¿A quién le llamo? ¿Cómo voy a salir adelante en esta crisis? ¿Cuándo me debo de quedar aquí en casa? ¿Cuándo puedo salir? En cada área de tu vida. Las que están solteras y alborotadas. Discernimiento. Ay, pero es que Juancho se ve guapísimo y trae un carrazo. Tiene un carácter muy bonito. ¿Verdad? Trae un carro de esos de los Transformers. Me veo muy bien en el carro con Juancho. Sí, pero ese Juancho ya nomás le quitas el carro y ¡ay! Dios mío. Hay que tener discernimiento. Ay, es un payaso, un sangrón, un grosero con todo el mundo, pero conmigo se porta muy bien. Ay, mi hija, no tarda en ser igual contigo que es con los demás. ¿Verdad? Al principio muy espléndido y después, ay, bien codo. No te da ni para el arroz ni para los frijolitos. Entonces debemos de tener discernimiento. ¿Verdad? ¿Cómo se consigue? Manteniendo esta comunión con Dios, el Espíritu Santo en ti, una relación diaria, oración, intimidad con Dios, santidad, ayuno, oración,
Discernimiento, leer la palabra, declarando su palabra. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Decláralo. Si ya Dios te lo dijo, si ya Dios te lo mostró, empieza a hablarlo para que en el mundo físico empiece a pasar, empiece a suceder, empiece a haber cambios. Que se manifieste en el mundo físico. ¿Sí? Todo esto te lleva a tener un discernimiento y dar en el blanco. Dar en el blanco, tomar las decisiones correctas. Amén. Bendito Dios. Vamos a orar. Alabado. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos tantas gracias, Señor, por esta palabra preciosa, por esta enseñanza. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos das la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento para tomar decisiones correctas. Ayúdanos a enfocarnos, ayúdanos a que nuestra comunicación sea mucho más amplia, mayor. Sabemos que no es de ti de quien depende en esta parte, sino de nosotros mismos. Nosotros dar ese paso, porque no somos máquinas, no somos robots, sino tú quieres que tus hijos te amemos, te adoremos, te exaltemos, te busquemos en la intimidad y busquemos la sabiduría que viene de ti, el discernimiento que viene de ti a través del Espíritu Santo. Llénanos más cada día. Llénanos más cada día, Señor. Llénanos con tu Santo Espíritu. Queremos mantenerte vivo. Queremos dejarnos guiar por ti. Te entregamos nuestra voluntad, nuestra mente, emociones, carácter, temperamento, reacciones. Queremos no ser reactivos, sino activos, hacer lo que hay que hacer y no reaccionar de una manera sin sentido, sin inteligencia, sin sabiduría, simplemente reaccionar, sino actuar. No ser reactivos, sino activos, con entendimiento y con conocimiento. No por emociones, sino por convicción, por un plan que tú tengas, Señor. Ayúdanos a cambiar esa parte de nuestra mente, de nuestro corazón. Ayúdanos, te entregamos nuestra voluntad, Señor, mente. Llevo todos mis pensamientos, repite conmigo, llevo todos mis pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Cambia mis pensamientos, cambia mi mente. Quiero estar en santidad, en obediencia. Quiero tener discernimiento para tomar decisiones correctas que van a beneficiar no solo a mí, sino a mis generaciones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderosísimo de Cristo Jesús. Amén.